Los deportes en ORT Noticias. Hola, ¿qué tal, amables amigos? Qué gusto saludarlos una vez más. Jesús, Javier, saludarlos hasta el municipio de Güemes. Bueno, pues estamos a cerca de 23 kilómetros de distancia, más o menos, en la cabecera municipal de este vecino municipio de este centro de Victoria, de este que es nuestro municipio victorense. Bueno, pues vamos con nuestra mesa de análisis. Son las 8 de la mañana con 3 minutos, con ánimo de lunes, iniciando una nueva semana. Es día 15. Muchas cosas que celebrar. La más importante, obviamente, pues es la víspera del grito, pero también es quincena. Y después de un fin de semana, obviamente, de mucho deporte y del cual vamos a tener análisis. ¿Cómo estás, Darío? Bienvenido. Buenos días. Gracias, José. Buenos días, Andrés, y buenos días al amable auditorio. Aquí estamos contentos, felices por arrancar una nueva semana y en el marco de las fiestas patrias. ¿Cómo estás, Andrés? Bienvenido. ¿Cómo te va? Pepe, muy bien. Muy bien, Darío. Ya apunto unas horas más para ver cuántos mexicanos pegan el grito. Y los dos muy contentos, porque, bueno, ganó Chivas, ganó Cruz Azul, mantiene el invicto. Y bueno, pues ¿qué resultados? Ganó Corre Vázquez, los dos partidos, los que necesitaba. No, y la verdad, el ambientazo, a fuerza de ser realistas y ser sinceros, primero, lo que disfruta la gente que va al gimnasio multidisciplinario, gran serie, aparte es todo un espectáculo, jugadores como Daniels, que creo que es un consentido de la afición, es un jugador tribunero, como si válgame el término, que le hace, juega en relación a lo que la gente disfruta y él está consciente de ello. Cada enceste, cada clavada, voltea a la tribuna, festeja con ellos y en realidad ese es el objetivo de un equipo y de un espectáculo deportivo. Tienen dos salidas muy complicadas, pero al menos hacen que la gente se emocione y se ilusione y eso se agradece. Fíjate, rápido platicar que estuvo Pedro Ramos el jueves pasado en el programa En el Deporte y platicábamos acerca de ese tema, la conexión de la duela hacia la grada y de la grada hacia la duela, que no es muy sencillo de que se logre cuando no hay de por medio esa intención y esa pasión que muestra Corre Watt en la duela y que, bueno, bien lo comentabas y Andrés que lo ha vivido pues directamente, un inicio complejo y que, bueno, pues se fue acomodando con los cambios que se dieron y todavía hay posibilidad, porque me decía Pedro Ramos, de hacer otras 3 modificaciones, pero creo que Correcaminos Watt va a ir con lo que tiene hacia el final de la temporada, asegurando play-in y buscando, ¿por qué no?, que el play-in sea en casa y esto va a ser muy importante. Pero bueno, esa experiencia de los aficionados pues es realmente importante. Bueno, este fin de semana fue de 2 clásicos y bueno, uno en particular, pues el clásico tamaulipeco jugado en la cancha del Estadio Marte Regómez, donde el resultado, bueno, pues ya hemos hablado de él, vaya, me refiero a los datos duros, o sea, los datos concretos, 2-1, gana el equipo visitante, ante pues prácticamente 9,000 aficionados, casi 9,000 aficionados que se dieron cita en la grada, bueno, más de 9,000 que se dieron cita en la grada del Estadio Marte Regómez. Hay que hacer notar que no se vendieron todos los boletos, hubo parte de las cabeceras que por cuestiones de seguridad se reservaron, como todo estadio que así es, para evitar que hubiera un sobrecupo. En cuanto al tema, y lo platicaba más temprano, los aficionados bien, no hubo ningún inconveniente, no hubo nada que reportar, el operativo de seguridad funcionó, los accesos, la experiencia del aficionado se cumplió para que bueno, pues pudieran disfrutar de un partido que desafortunadamente, Darío, pues no fue para el Corre. Dividirlo en esas partes, primero en lo deportivo, una semana bastante compleja para Correcaminos que se corona el viernes de manera desastrosa, hay que llamarlo como tal, con esta derrota. Entiendo que válgame el adjetivo, para los objetivos que tiene Correcaminos, pues obviamente no buscaba el perder, pero sí creo yo, si bien Jorge Urbina fue muy puntual que lo que buscaba era un cambio de actitud, él considera que en lapsos lo encuentra. Desde la perspectiva personal que tuvimos desde la tribuna, desde el palco de transmisiones de ORT Deportes de este partido, creo yo que si lo llega a cumplir es en una cantidad mínima, en una cuota mínima, sobre todo porque Giovanni siguió siendo Giovanni, Joel Martínez siguió siendo Joel Martínez, no encuentro yo un cambio radical en cuanto a la disposición táctica y sobre todo en cuanto al esfuerzo y al sacrificio que venían mostrando anteriormente. Tan es así la displicencia en cómo cobra ese tiro penal el uruguayo Joel Martínez, que pues significaría eventualmente el empate a 2 goles ya en tiempo de compensación.
no llega y bueno, se da ahí una situación con los aficionados, no pasa a mayores, pero yo creo que forma parte del hartazgo que ya venía arrastrando con Héctor Hugo Ehugui, si bien creo yo que despresuriza un poco la salida del técnico uruguayo, que hago un paréntesis, por cierto, no entendí, da una entrevista después de su cese a un medio de comunicación, lo digo con mucho respeto, no conocía yo a ese medio de comunicación hasta que empieza a circular esa entrevista donde habla su verdad de lo que vivió en torno a Correcaminos y su salida, baña de elogios al expresidente Javier Garibaldi, en lo cual confirma el compromiso personal más allá del institucional o profesional que existía entre estos dos personajes. Creo que no digo que no sea propio, porque cada quien está en su libertad de hacerlo, pero no es común que después de que te corren, pues hables ante un medio, y más ante un medio que creo yo tiene ciertas particularidades que me las reservaré por respeto justamente que siempre he tenido a todos los medios de comunicación, pero bueno, esto como contexto a esta derrota de Correcaminos, que me parece pues ya completado el 50% de la cuota estadística de este torneo, pues sí va a ser muy complejo lo que tiene en la recta final, cuesta arriba Jorge Urbina y sus muchachos. Me parece que Correcaminos tiene que aprovechar la coyuntura administrativa, deportiva. Me comentaba Ricardo el Diablo Chávez Medrano que los jugadores terminan contrato en su mayoría, si no es que todos, el próximo mes de diciembre, y Correcaminos creo que no tiene una urgencia por renovar su directiva, sino que primero la Universidad Autónoma de Tamaulipas, creo yo, debe de plantearse qué quiere, cómo lo va a hacer y después con quién lo va a hacer. No digo yo que se dé por terminado el torneo, pero viendo lo complejo que resulta esta recta final, sí creo yo que es momento de replantear. Sí, en la frialdad de los números, que no se puede tampoco dejar de lado lo que estás comentando, son 4 puntos en la zona de clasificación, en los que tiene de distancia Correcaminos en esta parte de la campaña. 4 puntos que, vaya, dentro de lo que tendría que, en cuanto a esfuerzo, y ya muy corto el margen de error, pues tener una racha de 2-3 partidos sin perder, por lo menos buscar ganarlos de local, que quedan 9 puntos por disputar, y por ahí arrancar 1 punto, 2 puntos, que también ayudarían mucho para el tema global, porque todavía sigue vigente, porque eso no se ha hablado, sigue vigente quien quede en los últimos 3 lugares de la tabla de cociente, pues seguirá pagando una multa, la cual ya evadió Correcaminos después de mucho tiempo de tener que estar pagando. Entonces también es importante verificar, porque bueno, pues es al final de cuentas recurso. Y bueno, dentro de lo que al final de cuentas también menciona Darío, pues es el tema de lo deportivo, de la cancha, donde a mí yo no estoy de acuerdo en que se diga que Tampico juega medio gas. Yo creo que nadie sale a jugar como que voy a consentir al rival, ¿no? A medio meter el acelerador, no. Sí, creo yo que Tampico es un equipo consistente. Daba el Chima Ruiz un dato contundente. De los últimos 19 partidos únicamente ha perdido 1 y fue la final contra los Leones Negros de la UDG. No es sobre la casualidad estos resultados. No es sobre la casualidad mantener esta tendencia. Este próximo fin de semana Tampico estará disputando el liderato directamente contra Cancún en duelo directo en la cancha del Estadio Tamaulipas. Entonces, sí, es un gran rival, a lo mejor no muy espectacular porque ni a la gente de Tampico le convence. La gente de Tampico, y omití utilizar el adjetivo delante del técnico de la Jaiba Brava, pero la gente de Tampico dice el fútbol ratonero del Chima. Pues con ese fútbol ratonero ya llegaron a una final, la perdieron porque había que sacar un vencedor y un vencido, y con ese fútbol ratonero que dice la afición de la Jaiba Brava, no lo dice Darío Vera, logró romper una racha de 28 años que se cumplen a finales de mes, de 28 años sin un triunfo en Ciudad Victoria. Entonces, con ese fútbol ratonero está imponiendo marcas, con ese fútbol ratonero está rompiendo otras rachas y tendencias negativas. Lo que sí creo yo es, y esto lo sostengo, se enfrentó al peor Correcaminos de la historia, no por el contexto deportivo, sino además del deportivo, todo este entorno tan lleno de nubarrones que tiene Correcaminos, y eso lo supo aprovechar muy bien Tampico. Y bueno, con 3 victorias consecutivas, ahí se metió ya esa parte de la tabla. Andrés. Pues mira, Pepe, lo único que yo creo que hay que rescatar son las actitudes de los chavos. Se lo comentaba Óscar Urbina, el caso de Sergio Treviño. Jorge. Perdón, Jorge Urbina, Sergio Treviño, el caso de que
no había tenido unas buenas participaciones y en el partido no fue el más brillante, ¿verdad? Pero sí tuvo un papel destacado ahí por la banda, no se cansó de correr. Lo importante, a lo mejor, como dice Darío, Giovanni, el mismo Joel, mostraban no un rostro diferente a la llegada de Urbina, pero sí yo creo que los chavos, el caso, te vuelvo a repetir, Alexis La Pulga Villarreal, que no había tenido participación, ni siquiera había sido titular en lo que va del torneo. Yo creo, a mi parecer, el victorense hace un buen papel. No se diga Estopier, que a final de cuentas, la verdad que corrió la milla por toda la banda. El ingreso de algunos jugadores que realmente el cambio de actitud sí se le da, no a todos en sí. El caso de Gerardo Moreno, que también mostró cierta parte de liderazgo por cierto tiempo, que al parecer pues, fue el hombre gol ese día. Desgraciadamente el primer gol, muchos dicen que no era fuera de lugar, otros dicen que sí. Él marca el primero, él marca el segundo gol. El primero no se lo cuentan por el fuera de lugar. El segundo gol es el gol que tuvo vivo a Correcaminos un lapso de tiempo, aproximadamente como unos 20. Y 20. que lo busca casi saliendo ese balón, Sí, va realmente a buscar ese balón. Ahora, pues Urbina tendrá que trabajar. Yo creo que ya viene el proceso de... Él mismo lo decía, yo soy el único responsable. No se justificó al decir, ¿sabes qué? Tuve 4 días, tuve 3 días, 2 noches. Lo que haya trabajado Jorge Urbina con el plantel, lo que sí dice es de que le falta mucho. O sea, le falta mucho al equipo. El equipo, ahora sí el regreso de Iván Pineda también como titular, que no hace mal el papel, que termina ahora sí cubriendo esa zona, que por desgracia, ahora sí, el uruguayo Joaquín Pereira no tuvo a quién reclamarle, porque pues la jerarquía, a final de cuentas, de Iván fue enérgica. Gerardo Moreno, a comparación de todos, sin menospreciar a Daniel Cisneros, yo creo que el café de capitán debería de cambiar hacia Gerardo Moreno, que en los últimos juegos es el que le ha metido, ahora sí como dicen, el producto de gallina en el terreno de juego. Desgraciadamente lo extracancha, lo que pasó después del partido, el tema del Campa, ¿verdad? Que pues ahora sí como dicen, era una olla express, 27 años, no se dicen fáciles, termina festejando con un gallinazo, que no digo que estuvo bien lo que trató de hacer Rubén, el portero de Correcaminos, o lo que se armó después del partido, pero sí la gente le reclamaba eso, en vez de que lo muestres fuera del campo, demuéstralo dentro. Y es para todos, porque sí, también la reacción, y lo digo con mucho respeto, porque siempre he sido muy respetuoso con todos los futbolistas de Correcaminos, pero particularmente con quienes son de Victoria, la reacción de la ahora secretario técnico de Correcaminos en contra de un compañero de la prensa, y después Joaquín Pereira también, que va directamente en contra de nuestro compañero Fabián Meléndez, reportero gráfico a nivel de cancha. Creo yo, así como el mismo Rubén Castellanos, que no es un juicio el que se emite, sino únicamente la consideración personal. Vaya, no pudiste hacerlo dentro de la cancha y forma parte del mismo folclore del un clásico, nos pueda gustar o no. Y quisiera yo hacer hincapié en lo que tú mencionabas, Andrés, el caso de Daniel Cisneros. Creo yo que es un jugador con mucho sacrificio, sin menospreciar, porque no somos quien de lo que el resto puedan hacer, y mucho menos un ya veterano Gerardo Moreno con la camiseta de Correcaminos. Pero más allá de este sacrificio y este esfuerzo, yo preguntaría, ¿quiénes son líderes dentro del campo? Sí, ese día se quedó claro y demostrado. Gerardo Moreno fue el único que realmente le gritaba a sus compañeros después del incidente con nuestro amigo Fabián. Señalaba, le decía, nosotros a lo nuestro. Trató de separar, ahí estuvo también Alan Aguilar, como tú lo dices, son futbolistas, bueno, Gerardo Moreno no es de Victoria, sino está Mauli Peco, pero a final de cuentas son gente que está aquí constantemente en Ciudad de Victoria. Yo siempre les he dicho a todos, ellos se van, nosotros nos quedamos. No, y no hay que olvidar que Gerardo Moreno recibe la oportunidad después de estar en Fuerzas Básicas de Rayados, recuerdo en la temporada de 2014, que viene para pues, ser parte del primer equipo, cuando pues en Rayados pudo haber tenido tal vez algún otro tipo de proceso, pero Correcaminos es donde se debuta en una división que en su momento se llamaba Ascenso MX, entonces se puede considerar como un victorense de opción. Sí, pues al final de toda su carrera, sí, y termina probando las miles de la primera edición con Pumas, recordemos, sí, y echa raíces porque forma, su familia,
también ya es victorense, como decimos coloquialmente, toma agua de la peñita y ya se queda ya acá. radica, Sí, y sí creo yo que bueno, pues al menos esa puntilla de vergüenza es uno de los pocos jugadores, me atrevo a decirlo, pocos jugadores que llega a demostrarlo. Y sí, insisto, en esta parte o en esta crisis que representa el perder un clásico, más en este contexto y en estas condiciones, sí es momento de replantear muchas cosas para el equipo de Correcaminos, que va a ser muy complejo el decir, bueno, vamos en enero a empezar desde cero, pero si no lo hiciste en las oportunidades anteriores que tuviste, aún con la gravísima situación de la indisciplina que representó el caso de apuestas, pues ahora la sacudida que tiene el quedarte sin presidente, el quedarte sin un técnico que entiendo yo abanderaba cierto proyecto, pues a lo mejor es una oportunidad inmejorable. Aquí lo que se tiene que hacer definitivamente también en miras al mes de diciembre, como bien lo mencionabas, citado por Ricardo Chávez Medrano, acerca de las posibilidades de modificaciones. El mercado es muy cerrado, muy complicado porque... Pero no salgas al mercado, tienes aquí una base de jugadores. La base de aquí y la refuerzas con... Y de aquí a diciembre, a ver, estamos a 15 de septiembre. No, todavía falta mucho. Exactamente, entonces, desde este hay una momento... camada. Primero tienes una base, jóvenes, sin experiencia, si nos queremos ir a ese extremo, pero ya tienes una base consolidada porque traen resultados. Y otra, tienes fácilmente 2 meses para hacer un trabajo de inteligencia deportiva, en lugar de andarse peleando, pues mejor dale documentos y aviéntate un clavado entre qué clubes tienen perfiles que ya vayan a cumplir contrato y que se adapten a un proyecto y que no te agarren como al Tigre de Santa Julia, válgame la expresión, y el día de mañana que el rector o el gobierno de Tamaulipas digan, ¿qué vamos a hacer con Correcaminos? Digan, aquí hay esto, consideramos que esto es lo viable y no andar inventando al cuarto para las 12 y resulta que traemos otro bombazo, otro chelis para tapar, una cobija para tapar la lumbre, como dijo el chelis, y empezar ahí a generar condiciones y volver a hacernos otro cuento en la cabeza de que ahora sí esta es la buena, cuando pues eventualmente hemos visto que únicamente Correcaminos ha salido al paso en base a la necesidad que se presenta. Imaginemos como que si Javier Rodríguez en un holograma nos haya aparecido al frente para decirnos que ya tenemos que despedirnos. Pero bueno, lo del Clásico Nacional, que también tiene mucho tela donde cortar, lo dejaremos para una mejor ocasión, también en RT Deportes. Pero bueno, tu último comentario. Pues, Darío. Sí, insisto, un Jorge Urbina que llega a tratar de sacar las papas del fuego, me parece muy consciente de su situación en la que está parado y pues a rescatar lo que pueda este Correcaminos. Andrés. Yo nomás, para finalizar, un saludo para el tremendo Luisito de la Escuelita de Chivitas, que el fin de semana y su papá nos dicen que nos escuchan todos los lunes en la mesa de análisis y pide que le mandemos un saludo allá. Ahora sí, como le digo yo, a Luis el Pipero del Amor. Muy bien. Bueno, pues vámonos. Por último, Copa Telmex este fin de semana, aquí con su servidor, 834-147-9340, sobre todo la categoría libre femenil, que no se han reportado. Ahí está, bueno, pues hay que reportarse. Invitadas e invitados todos a participar. Bien, pues quienes están disfrutando de un puentecito, de día feriado, quienes están de descanso, bueno, pues disfrútenlo y por lo pronto nosotros nos vamos a la pausa y regresamos con más de RT Noticias. No le cambie.